Tenemos que dar una lucha por la armonización, como decíamos con Nicolás y vos en tu exposición, y ahora vamos hacia una legislación que tendría que ser nuestro norte en lo que tiene que ver con la capacidad jurídica. Así que nos va a compartir su exposición la notaria y abogada Rosalía Nolasco. Ella es profesora del... Espera, Rosalía, espera que te presento yo bien. Rosalía Mejía Nolasco es profesora Rosasco, bueno, profesora del posgrado universitario en la Universidad San Martín de Porres de Perú, y nos va a compartir cómo ha llegado a esta legislación tan armoniosa con la convención, pero también nos va a compartir algo novedoso, como ella es notaria, cómo han expandido, aparte de los juzgados, el tema de los notarios, cómo intervienen en la resolución de los apoyos de las personas con discapacidad. Bueno, Rosalía, te doy la palabra. Gracias, Celeste, por la invitación. Gracias a todos por estar aquí presentes para compartir conmigo. Efectivamente, vengo a compartirles la experiencia viviendo en el Perú ya desde el año 2018 con la modificación del Código Civil. Cuando escuchaba las palabras de Víctor, yo decía, ya la hicimos. O sea, esa es la situación en el Perú por ahora, ¿no? Quería hacer unos comentarios de mis antecesores exponentes, a quienes felicito a todos, y quería explicarles que en realidad la mención que ha hecho Celeste de que la legislación en nuestro continente se encuentra demasiado diversa, esta es una realidad no solamente de nuestro continente, sino de todo el mundo. En el año 2018, cuando el Perú realiza la modificación del Código Civil, el Código Procesal Civil y otras leyes como la ley del notariado, las palabras de Catalina de Bandas, relatora especial de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, fueron de que era la primera legislación que realmente implementaba la Convención. O sea, como legislación hemos sido la primera. Y fíjense, se refería a todos los países que han ratificado la Convención, o sea, de todo el continente. De hecho, en el notariado, nosotros tenemos una comisión de derechos humanos, la cual me encuentro como miembro integrante, y la presidenta es la española Almudena Castro Girona, y desde que estamos trabajando en este tema, hace 10 años, ella ya comentaba sobre la necesidad del cambio en el Código Civil español, y hasta ahora no se ha dado. O sea que la información que yo les quiero dar es una información que no solamente es actual, sino que ha sido la primera que se ha dado en la modificación. Nos ha seguido Colombia con un muy buen ejemplo. Sí, adelante. Rosalía, es tan importante lo que vos nos vas a compartir y no estamos viendo el subtitulado. Okay. ¿Tuviste algún problema para conectarte? Porque es muy importante lo que vos nos querés compartir. No sé si hay algún problema, y si no, lo subtitulamos después. Pero, a ver ahí. A ver, habla un poquito más cerca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ahí está mejor? Ahí está, perfecto. Es muy importante lo que vos nos querés compartir, por eso quería que se subtitulara. Gracias, Rosalía. Gracias. En realidad también quiero reconocer que tengo 10 años estudiando este tema y trabajando además a favor de la reforma, y quiero compartir con ustedes todos los detalles, incluso de cómo es que se ha dado a cabo la reforma. Efectivamente, el Código Civil, la reforma del Código Civil argentino fue un gran impulso para todos los países porque por fin habían logrado modificar en algo la figura de la curatela e introducir la figura de los apoyos. Sin embargo, y con todo respeto, quiero decirles que fue una introducción simplemente de la nueva legislación, pero no fue una regulación integral, ¿no? Se quedaron en la punta del horno, digamos, o sea, apenas si se entibiaron en la reforma. Pero también reconozco que el trabajo que ustedes han desarrollado a partir de esa mini reforma ha sido realmente innovador, y mis respetos y mi reconocimiento para todo lo que han podido hacer,
porque realmente ustedes sí están implementando la convención, porque la han integrado en todos los operadores jurídicos, y eso es algo que, por ejemplo, nosotros no tenemos. Tenemos una legislación maravillosa, pero no puedo decir que todos los operadores jurídicos están así de concientizados en el tema, o siquiera que conocen la propia legislación. Así que, como dicen, no todo lo que brilla es oro, y no todo el oro es realmente brilloso, ¿no? Así que vamos a ser honestos entre nosotros y reconocer que tenemos todos nuestros defectos y nuestras limitaciones, pero el esfuerzo y la meta común la tenemos todos nosotros, ¿bien? Así que aprendamos de la legislación y de los esfuerzos, y efectivamente, como decía Víctor, creo que hay un concepto muy importante que es la base para poder aplicar la convención, y es el constitucionalismo del derecho civil, ¿no? O sea, tenemos que partir aceptando de que el derecho civil se ha visto infiltrado por el constitucionalismo. Cualquier Estado constitucional de derecho tiene como sustento eso, de que la pirámide de Kelsen, que antes tenía en su cúspide solamente a la Constitución, hoy se abre para dar cabida a todas las convenciones internacionales, y en especial a las de derechos humanos, como es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así que esa es nuestra puerta de ingreso, y ojalá todos los jueces, aunque no se hubiera cambiado la legislación, pudieran aplicar directamente la convención. Aprovecho para comentarles que en el año 2015 nosotros tuvimos una sentencia en el interior del país, en la ciudad de Cusco, conocida porque ahí se encuentra Machu Picchu, y en el Cusco un juez emitió una sentencia que fue lamentablemente la única en donde aplica el control de convencionalidad, y aplica directamente la convención antes de que se modifique el Código Civil. Y era el caso, muy brevemente, de una madre que acababa de enviudar, con 2 hijos adultos, profesionales, los 2 con esquizofrenia y algo de retardo, y esta señora lo que hizo fue pedirle al juez, bajo esos términos, porque todavía el Código Civil hablaba de retardo, pedirle de que los declarara a estas 2 personas como interdictas. Y siempre que comento esta sentencia digo, el juez vio lo que nadie más podía ver, porque él vio a través de su corazón, de su conocimiento y de su sentir, lo que no le permitían ver sus propios ojos, porque era invidente. Este juez advirtió que la madre lo que quería era dilapidar la fortuna que había dejado el padre, y dejar a los menores, a los hijos que eran mayores de edad, en condición de interdictos, para ser ella nombrada al curador y disponer a su libre antojo de todos los bienes. El juez les determinó apoyos. Y esa sentencia en la que él determina los apoyos, claramente es hoy obligatoria a partir de la reforma del Código Civil, porque establece, el juez hizo todo lo que después recogió la legislación. Este es el juez Béjar. Si alguien tiene interés, ahí yo he dejado mi correo, me avisa y les paso la sentencia, y les paso también las diapositivas comentando la sentencia. Bien, ¿qué pasó en el Perú? Nosotros teníamos un código de 1984, era anterior a la Constitución de 1993, y este código tenía la institución de la capacidad, de la curatela, de la interdicción, exactamente igual al código anterior de 1852, imagínense. Entonces manteníamos nosotros la curatela, manteníamos la interdicción, y la discapacidad no existía. Las personas que hoy conocemos como discapacidad intelectual o discapacidad mental eran considerados como retardados mentales, eran considerados como deterioro de su capacidad mental, y estas personas estaban en la misma calificación de incapaces relativos o absolutos, según el grado, que no había una forma de medir ese grado, porque ya sabemos que es totalmente antojadizo medir la discapacidad en grados. Estas personas estaban calificadas como incapaces relativos o incapaces absolutos. Y lo que sucedía en estos casos es que al cumplir los 18 años se recurría ante el juez para pedir que se les designe, se les declare interdictos y se designe a un curador.
En algunos pocos casos los padres se negaban a realizar a realizar esta declaración de interdictos de sus propios hijos, y Yo lo que puedo hablar por audio. Hola, sí. Bueno, y lo que sucedía era que esos hijos, cuando llegaban a convertirse en propietarios, no podían disponer de sus bienes, y era peor aún porque tenía que ser declarados interdictos ya siendo mayores, y además participaban otros miembros de la familia que se habían acostumbrado a no tomar en cuenta sus decisiones, y bueno, más o menos la historia que todos conocen. Este modelo que nosotros teníamos violaba directamente la convención. Nosotros habíamos tenido, como todos los países, habíamos presentado informes, ya teníamos 3 informes, y en los 3 informes venía el Estado peruano siendo presionado para que modificara su legislación, y teníamos varios proyectos de ley en el Congreso, un trabajo arduo de universidades, asociaciones de personas con discapacidad, privadas y públicas, en fin, y no salía la norma. Y finalmente, en mérito de facultades especiales, al recibir del Congreso facultades especiales para legislar el Poder Ejecutivo, se promulga la reforma de la capacidad jurídica. Así es como nace, no nace del Congreso o del Parlamento, sino por una decisión del Poder Ejecutivo de implementar la convención, porque el proyecto estaba ahí, solamente era cuestión de convertirlo en una norma obligatoria. Anteriormente sí, teníamos una ley de los derechos de la persona con discapacidad del año 2012, se le reconocían algunos derechos, también teníamos un reglamento, y se habían presentado algunas pequeñas modificaciones en el Código Civil, una de ellas, la de la elección del propio curador, o lo que en otros países se llaman las voluntades anticipadas, ¿no? O directivas anticipadas, pero que era más amplio que solamente el sector de la salud. ¿Qué era lo que se conseguía con estos documentos? Que una persona que tuviera capacidad absoluta, no estábamos refiriéndonos a la persona con discapacidad, de acuerdo con el código vigente, la persona con capacidad absoluta anticipándose a una futura discapacidad, que concuerdo con Celeste, que todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener discapacidad, es cuestión de más tarde o más temprano, y lo que nosotros vamos a tener es, según esta nueva norma, decía, la persona puede anticiparse a esa situación, y en lugar de que vayan sus familiares o los interesados ante el juez a pedir quién debe de ser la persona que sea designada como curador, él mismo la designaba. Y entonces la persona que había otorgado este documento, que era una escritura pública, de esa primera manera, y habíamos introducido al notario como aquel operador jurídico que recibía la voluntad de la persona anticipada para que se declarara ante su futura incapacidad quién iba a ser la persona de su curador, que además la otra novedad era que no tenía que ser un familiar. Entonces, él elegía a su libre albedrío quién era esa persona, lo cual era fantástico para aquellas personas que tienen, porque en mi país no se ha reconocido el matrimonio igualitario, entonces esto era estupendo para aquellas personas que tenían una pareja que no había sido reconocida legalmente, y podía darle prioridad a esta persona por encima de cualquiera de los familiares. Luego tuvimos otro proceso que se creó para, ante la evidencia de los accidentes cardiovasculares y de diferentes tipos, que de un momento a otro determinan la discapacidad de la persona y que no les permite trabajar, se les anticipa su pago de pensiones, o personas adultas mayores que tienen un deterioro intelectual, y entonces ya no pueden, o físico, ya no pueden asistir a cobrar su pensión y es su único ingreso. Se creó también una figura en el año 2015 en donde se permitía que el notario recibiera el informe del médico que determinaba que la persona tenía una discapacidad que no le permitía manifestar la voluntad. Eso también fue un hito para lo que fue la reforma después. O sea, si no puede una persona manifestar voluntad, se encuentra en estado de coma, tiene un derrame cerebral, ha perdido toda forma de comunicación, entonces iban los familiares, el notario determinaba la existencia de esta situación con el informe del médico, pero él mismo tenía que acudir a donde se encontraba el paciente o la persona a favor de quien se pedía designar a este
curador especial, todavía bajo el esquema anterior, y entonces determinábamos a una persona que, de acuerdo con unos parámetros que establecía la norma, esa persona iba a recibir las facultades especiales solamente para cobrar la pensión de la persona que se encontraba sin posibilidad de ejercer sus derechos por sí mismo, ¿no? Entonces, esos fueron los calentamientos que tuvimos para llegar a la modificación total, ¿no? Entonces, cuando llega la reforma del Código Civil en el año 2018, en el mes de septiembre, nosotros nos encontramos con una realidad que era la siguiente. Por un lado, teníamos personas con discapacidad que no habían sido declaradas interdictas. Teníamos personas con discapacidad que sí habían sido declaradas interdictas. Teníamos procesos en trámite de interdicción de personas con discapacidad. Y teníamos personas con discapacidad que tenían un curador especial ya designado e inscrito en los registros públicos. Nosotros, a diferencia de Argentina, y no conozco de otros países, pero tenemos un registro público que lo lleva la oficina registral, y en ese registro público se inscribe, hay un registro personal, y en ese registro personal se inscriben las interdicciones y las personas designadas como curador. Pero también teníamos a personas que habían designado a un curador para el futuro, pero era curador. Entonces, no era apoyo, y ahora ya estábamos en el nuevo régimen en donde teníamos la figura de los apoyos y las salvaguardas. Voy a ir por lo más sencillo. Lo más sencillo era el que había designado el apoyo, el curador a futuro. En esos casos, la legislación que se dio a partir de la modificación del código estableció que el notario, que era el que había otorgado esas escrituras públicas, tenía la obligación de comunicarse con todas estas personas que habían designado el curador a futuro para decirles, comunicarles de que había habido este cambio en el Código Civil y que tenían que adecuar esta designación a la designación del apoyo. Para eso les informábamos, les explicábamos, y les confieso, en mi experiencia, yo era la notaria que más designaciones anticipadas de curador había hecho, porque esa fue mi tesis de maestría, y yo presenté el proyecto de ley un año antes que saliera la ley. Entonces, conocía bastante del tema, y cuál fue la realidad, lo que yo tuve oportunidad de vivir, que las personas, algunas, ya tenían efectivo el curador, porque ya había ocurrido el hecho que ellas habían previsto. Y entonces, ahora nos encontrábamos, teníamos que pasar al siguiente caso, que era persona que ya ha sido declarada interdicta y tiene un curador, y que ese curador fue designado por ella misma, pero ya no tiene vigencia, porque ya no estábamos en una etapa de curadores, sino de apoyos. Entonces, otros casos, las personas lloraban y te decían, ya ahora en ese momento no tengo para pagar la escritura pública, se les hacía el trámite gratis, ¿no? Y otros casos más lamentables, la persona ya había fallecido. Entonces, esa fue que era algo pequeño, porque la experiencia en comparación con la judicial, tenemos nosotros más de 8.000 personas declaradas interdictas y con curador inscrito, que son personas que están prácticamente en el limbo, porque las menos son las que han acudido al Poder Judicial, como lo prevé la norma, para decirle, señor juez, se modificó la norma, restitúyame mi capacidad jurídica en mérito de lo que dice la norma. Hubo una discusión que inclusive llegó hasta Human Rights, y se dijo, pero ¿por qué va a tener que ir a pedirle al juez que le restituya la capacidad jurídica? Y decían, si la norma ya está dada, la convención resulta de aplicación inmediata, esta persona ya recuperó su capacidad jurídica. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque se declaraban interdictos a las personas que uno de los casos eran las personas con discapacidad. Pero como no existía en el Código Civil el término discapacidad, entonces en el mismo cajón, en el mismo artículo, estaban los toxicómanos, los ebrios habituales, los pródigos, las personas con que tenían una sentencia con interdicción civil. Entonces, ¿cómo podía abrirse la puerta a todas las personas declaradas interdictas? No se podía, a todas las que tuvieran un curador no se podía. Y además, de acuerdo con esta mini experiencia que les comento de las personas que se habían anticipado a la designación de curador, nosotros nos podríamos encontrar con una persona que efectivamente tenía síndrome de Down. Hoy día una persona con síndrome de Down, de acuerdo con mi legislación,
tiene capacidad plena, absoluta para todo. Entonces, pero en ese momento, cuando se le declaró interdicta y se le designó un curador, no la tenía. Entonces, perfecto, esa persona irá donde el juez, que fue, como sabemos todos, lo que el juez hace, el juez lo deshace. Es el único que puede deshacer lo que él mismo dictó. Entonces el juez ahora tiene que deshacer esa interdicción y curatela. ¿Qué hace el juez? De acuerdo con la nueva legislación, cita a la propia persona con discapacidad, cita al curador, que puede existir o no, por lo general eran los padres y han fallecido, y entonces le pregunta a la persona con discapacidad si cree que necesita de un apoyo. No le exige que tenga un apoyo, no está habilitado para investigar si necesita el apoyo, no. Es un proceso muy rápido en donde la persona le dice, no quiero apoyo. Y en muchos casos, la persona le dice, no quiero designar el apoyo, simplemente porque no quiere someterse a estar frente al juez, que con el jus que tiene el juez de mandar, de dirigir su propio proceso, va a tratar de repente, y además acostumbrado a la vieja práctica, a orientar la decisión de la persona con discapacidad para que designe como curador a sus padres, porque así se lo decía el Código Civil al hermano mayor. Entonces ahora, más bien, esa libertad que pueda venir y decir, mire, yo soy María y mi pareja Elizabeth, quiero que sea la persona de mi apoyo, y el notario no tiene nada que preguntarle ni cuestionarle. Puede ser su vecina, su pareja, su hermana, su sobrina, lo que desee. No tenga el vínculo que la une a esa persona, no me interesa. Solamente va a resultar de interés si esa persona realmente la conoce y vive acá. Porque si me ha pasado, si viene una persona y me dice, yo quiero que mi sobrina que viene en Japón sea la persona que sea designada como apoyo, entonces le pregunto, ¿no?, si la sobrina va a estar dispuesta a ocupar el cargo, ¿no? O sea, no puedo negarme, pero sí voy a orientarme para que la persona efectivamente realice el apoyo. Les podré sugerir solamente que nombre un apoyo sustituto, y además la ley ha sido muy sabia porque exige que la designación de apoyo, que ahora es libre y voluntaria, y puede hacerse indistintamente ante el juez o ante el notario, y es a pedido de la propia persona con discapacidad, sin necesidad de nada, directamente va la persona, o cualquier persona adulta puede designar apoyo a futuro. Entonces la persona va y designa el apoyo y puede nombrar también apoyos sustitutos y puede determinar apoyos coetáneos para distribuirles las funciones que quiere. O sea, es una figura totalmente amplia la de los apoyos. Bien, entonces la reforma, ¿qué cosa es lo que nos trae? Lo primero, digamos, dice, toda persona mayor de 18 años tiene capacidad jurídica. Toda persona. Y si no quedó clara esta legislación, cuando yo digo toda persona, tiene un punto seguido. Dice, incluso las personas con discapacidad que requieran de apoyos y ajustes razonables para el ejercicio de su capacidad jurídica, tienen capacidad plena. O sea, no hay nadie que quede fuera. Por toda persona con discapacidad, incluyo cualquier capacidad, cualquier tipo de discapacidad, física, sensorial, intelectual, psicosocial, autistas, privados de discernimiento, para utilizar términos anteriores, privados de discernimiento, todos tienen capacidad de goce y de ejercicio. Entonces, esa capacidad que incluye todos los derechos, como los de cualquiera. Pueden contratar, otorgar testamentos, poderes, designar apoyos a futuros o presentes, pueden celebrar matrimonio, pueden ejercer la patria potestad, pueden tener la tutela de sus hijos. Todos somos iguales, todos tenemos la misma capacidad jurídica. ¿Por qué? Porque se reconoce la capacidad jurídica como un derecho humano. El único requisito para tener la capacidad jurídica es que seamos un ser humano. Entonces no tenemos cómo distinguir a unos de otros porque todos somos seres humanos y la propia capacidad no tiene distinción. O sea, no puedo distinguir para estos actos sí, pero para estos otros no. No, la capacidad es plena y para todos los derechos. Muy bien. La legislación sanciona la discriminación en todos los casos, obliga a las autoridades y a todos los sectores públicos y privados a respetar los derechos de las personas con discapacidad, a vencer los obstáculos, a permitir el uso de los apoyos y establecer
las salvaguardias, y la única restricción que podría haber para el ejercicio de la capacidad jurídica, sea persona con discapacidad o no, la puede establecer la ley, y no la va a establecer en mérito de la capacidad que pueda tener alguien de nacimiento o que le haya sobrevenido, sino va a ser en base a otras circunstancias y serán iguales para todos. Incluso el matrimonio, ¿no? Se permite de que contraigan matrimonio, ya no hay nadie que esté impedido de contraer matrimonio, no tienen requisitos especiales tampoco. Pero conjuntamente con la modificación de la capacidad jurídica, se han modificado algunos artículos claves en el Código Civil, la verdad que son más de 80 los artículos del Código Civil modificados para poder implementar esta reforma, pero los más importantes, creo yo, los voy a mencionar, es la manifestación de la voluntad. Conforme lo declaró Víctor, la manifestación de la voluntad es uno de los requisitos del acto jurídico, ¿no? Y para eso se ha modificado ampliamente el artículo 141 de nuestro Código Civil, que establecía cuáles eran las formas de manifestar la voluntad. Siempre hay la división expresa y tácita, y ambas van a tener implicancia para favorecer los derechos de capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Para empezar, la manifestación expresa se reconoce ahora como toda forma oral o escrita a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, digital, electrónico, mediante la lengua de señas o algún medio alternativo de comunicación, incluyendo el uso de ajustes razonables o de los apoyos requeridos por la persona. Les comento. Una vez vino a mi despacho una familia con una persona con discapacidad intelectual, y era un muchacho como de unos 28 años. Y los padres querían ser designados ellos como apoyo. Les dije que los escuchaba por una cortesía, pero que tenía que atender directamente a la persona que tenía discapacidad para que él designara a la persona de los apoyos. Y entonces me dijeron, mire, lo que pasa es que él, por su discapacidad, no habla, no se comunica. Pero estamos experimentando con esta tablet que tiene un programa, y a través de este programa él se puede comunicar con usted. Entonces yo leo mi Código Civil y me dice cualquier medio alternativo de comunicación. Entonces dije, bueno, acá estamos para innovar. Así que me explicaron que era un programa y que él manejaba con un dedo, no escribía palabra por palabra, pero manejaba con un dedo las figuras que le aparecían, y salía una voz de ahí que él podía elegir, incluso la voz, y decía lo que él quería manifestar. Era la forma de exteriorizar su voluntad, una nueva forma de manifestar la voluntad. Entonces, bueno, comencé mi entrevista con él. Y él me escuchaba, me miraba, me escuchaba, y luego hacía las anotaciones en su tablet, movía la tablet, y la tablet me daba una respuesta. Las primeras respuestas eran de preguntas simples, ¿no? De identificación de la persona, de cosas muy simples que podrían haber sido alimentadas previamente, ¿no? Pero cuando realmente me convenció, ya avanzada la entrevista, porque además él se entusiasmaba de mi interés por entender las respuestas que él me daba, y cada vez íbamos entrando más en confianza, y entonces yo le pregunté cuál era su plato de comida favorito. Y él me contestó, a mí me gusta el pollo a la brasa. Entonces dije, bueno. Y le dije, qué bien. Y me hizo así, me dijo que algo más me quería decir, y mueve algo y me dice, la voz de la tablet me dice, apúrate, porque el pollo que más me gusta es el que venden en la esquina de tu notaría, que hay una pollería, y ya me muero de hambre. Entonces, con esa afirmación me demostró que realmente estaba siguiendo lo que yo le decía, y que él estaba ubicado en lo que quería y lo que no quería, y conversamos así ampliamente. A veces es necesario tener más de una entrevista y vamos conversando. Y finalmente, para contarles cómo logramos la comunicación con las personas, también tuve otra muy rica experiencia con una persona autista. Era un autista severo que casi no hablaba, y la señora había dicho, la mamá había dicho que a veces se le pasaba meses sin hablar ni una palabra, ¿no? Pero otras sí hablaba, y que varias veces habían llegado hasta la puerta de mi notaría y se iban porque no quería ni siquiera entrar, pero esa vez había decidido entrar,
y entonces la persona que lo condujo hasta la sala donde yo los iba a atender, me dijo, doctor, esta persona ni mira, no alza la mirada, está mirando el piso, y no lo va a atender, doctora. Así que, bueno, muy bien. Ese día yo tenía unos zapatos muy llamativos, y cuando yo entré, como él estaba mirando el piso, lo primero que vio fue mis zapatos. Y yo vi que él se sobresaltó y soltó una sonrisa, con sonido incluso, se rió, y no dejaba de mirarme los zapatos, y yo me sentaba y no dejaba de mirarme los zapatos. Entonces yo dije, los saludé a todos y les dije, creo que en esta mesa estamos sentados más de una persona que le gustan los zapatos llamativos. Entonces él me dijo, sí, y alzó la mirada. Entonces le dije, ¿quieres que te preste mi zapato? Y me saqué el zapato y se lo di. Y a partir de ahí él habló, siempre con mi zapato en su mano. Entonces, son diferentes formas que tenemos de comunicarnos, incluso de abrir la comunicación con las personas con discapacidad, y bueno, esa forma de manifestar la voluntad es algo que es una novedad, que en la escritura pública nosotros vamos a tener que dejar constancia que sí me comuniqué, contestó tales cosas, que declaró que quería comprar, vender, o lo que fuera, y tendré que introducir también en mi escritura pública cuál fue la forma en la que nosotros nos comunicamos, y de ser posible, y si la persona lo permite, hasta grabar la forma en la que nos comunicamos, porque con las personas con discapacidad tenemos, como con las personas adultas mayores, días en que están bien, y hay otros días en que comienzan a alejarse un poco, o no quieren establecer contacto. En cuanto a la voluntad tácita, es bien interesante lo que se ha introducido, ¿no? La voluntad tácita, todos la conocemos, es la voluntad presunta, aquella que podemos deducir de otros actos que ha tenido la persona frente a circunstancias parecidas, y entonces el silencio, ¿no? El silencio administrativo, no dije nada, y entonces yo entiendo que tú has aceptado mi petición. Pero acá lo que dice la norma ahora es, dice, ¿cuándo define la voluntad tácita? Cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud o conductas reiteradas en la historia de vida que revelan su existencia, la existencia de esta voluntad. Entonces, el término interesante que yo resalto es historia de vida. Hoy en día, el implementar el modelo de discapacidad significa aceptar que cada ser humano es un ser humano que merece todo nuestro respeto en su individualidad. O sea, que cada persona tiene sus preferencias, cada persona tiene su sentir, tiene la decisión de lo que quiere hacer por sí mismo. Cada persona diseña su proyecto de vida y lo va ejecutando, y lo va cambiando y lo va imponiendo también a los terceros. ¿Y qué es la manifestación de voluntad? Es una parte pequeña o grande de ese proyecto de vida que yo tengo destinado. Tan importante como puede ser mi proyecto de vida de contraer matrimonio, de divorciarme, de adoptar un hijo, o de cualquier otro acto, como puede ser crear una empresa, adquirir una casa, cualquier otro acto. Ese proyecto de vida que yo lo manifiesto a través de mi voluntad exteriorizada, con efectos jurídicos, ese es el proyecto de vida, esa es mi historia de vida que va mostrando, por ejemplo, estas cosas jamás las haría, nunca las elegiría, porque con este hermano se llevaba muy mal, nunca vivió con él, son historias que nosotros vamos aprendiendo incluso cómo aplicarlas a través de estas entrevistas y de estas importantes relaciones que establecemos con las personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, hay personas que acuden a designar el apoyo porque dicen, mire doctora, yo tengo hermanos que viven aquí conmigo, siempre organizamos paseos, viajes, todos juntos, pero tengo un solo hermano que vive en Canadá, y en Canadá las personas en mi condición son recluidas en unas casas donde yo no quiero vivir. Y si se muriera toda mi familia que vive aquí en Lima, de ninguna manera quiero que me lleven a vivir con mi hermano como mi hermano lo va a desear para administrar mis bienes. Entonces, esa convivencia con unos hermanos, no convivencia con el otro hermano, ese cambio de estilo de vida, lo quiere mucho su hermano, pero tiene una vida diferente, y ella tiene bien claro que no le gusta el frío, que no quiere vivir en un país donde haga tanto frío, donde estén bajo cero, porque no le gusta viajar ahí. Todas esas cosas de la historia de vida resultan lo más valioso que se puede consignar en una escritura pública de designación de apoyo.
porque eso será lo que frente a un posible conflicto en el futuro podrá orientar al juez, si es que fuera el caso que tuviera que decidir ante una situación muy grave. Entonces el juez podrá saber cuál era la historia de vida, la voluntad, la preferencia de la persona en el momento que designó el apoyo y hacerla prevalecer, porque eso es lo que está obligado el juez, hacer prevalecer la voluntad de la persona con discapacidad. Bien, antes nosotros teníamos, como les había comentado, la capacidad de ejercicio restringida. Y en la capacidad de ejercicio restringida teníamos a las personas mayores de 16 años, pero menores de 18. Habían ciertos actos en donde se les permitía realizar con la convalidación o ratificación de sus padres o la de ellos mismos cuando cumplieran los 18 años de edad, que es la edad para adquirir la capacidad jurídica, ¿no? Luego estaban las personas con deterioro mental, tenían capacidad de ejercicio restringida, estaban los retardados mentales, así se les mencionaba, los que adolecieran de defecto mental, mientras tuvieran este deterioro mental, no podía, ese también estaba en la capacidad restringida. Estos 3 artículos, incisos que les acabo de mencionar, fueron derogados totalmente por las disposiciones legales que les he mencionado. Ellos ya no tienen capacidad restringida. Se encuentran todavía los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos, los que sufren de pena que lleva anexa la interdicción civil. Estas personas no han sido reconocidas como personas con discapacidad. Hay discusiones, sé que en la legislación argentina, creo saber que sí se considera a estas personas como personas con discapacidad. La opción que ha tenido mi legislador es optar porque estas personas no tienen una discapacidad, son personas que en todo caso tienen una adicción, los toxicómanos, los euros habituales, ¿no? Los pródigos mismos tienen un problema seguramente que puede ser psiquiátrico o psicológico y que van a poder, es una necesidad de deshacerse de todos sus bienes, pero no consideran que se trate de una discapacidad. Entonces, sí mantenemos nosotros la curatela, pero nunca para la persona con discapacidad, solamente para aquellos que ya existían y que son personas que el ejercicio pleno de la capacidad jurídica hace peligrar su propia existencia o la de los demás, ¿no? Entonces se han quedado en este sector. Pero dentro de la capacidad restringida hay una regulación especial, que se ha incorporado un inciso que es el número 9. El inciso número 9 es el que contempla las personas en estado de coma. Nunca antes había sido regulado en el Código Civil la situación en la que se pudiera encontrar una persona en estado de coma. Hoy en día, dentro de las personas en estado de coma, se distingue 2 situaciones. Si la persona que está en estado de coma había designado un apoyo a futuro, ese apoyo, la determinación de que se encuentra en estado de coma, activa el ejercicio del apoyo que hubiera sido designado. Porque yo podría haberlo designado el apoyo, y hay personas que lo hacen así, para cuando yo sea declarada que tengo Alzheimer, aunque sea recién, o cuando el médico determine de que yo me olvido de las cosas y no puedo salir sola a la calle, o la situación que puede prever cada persona de acuerdo con su historia médica o la historia médica de sus padres, o la que pueda temer, ¿no es cierto? Pero sin embargo, si no previó la situación del estado de coma, la ley presume que la situación del estado de coma hace que esta persona necesite de un apoyo. Entonces, aunque hubiera otorgado poderes, nosotros tenemos vigente este principio de que el poder se extingue ante la incapacidad, no ha sido modificado en el artículo 1802 del Código Civil, que así lo establece, del mandante. Entonces, acá no hay incapacidad, hay una incapacidad relativa, de acuerdo con lo que dice el código, pero lo interesante es que la persona no puede ejercer por sí misma su manifestación de voluntad. Entonces, como no puede manifestar voluntad porque se encuentra en estado de coma, lo que ha optado el legislador es decir, si designó apoyo, entonces lo hacemos efectivo a partir de este momento. Pero si no designó un apoyo, el juez determina el apoyo. Y cuando caemos donde el juez, vamos a caer en las normas que regulan el apoyo.
No necesariamente va a ser su pariente más cercano, o su cónyuge, o su pareja. El apoyo va a ser la persona que se acredite que estaba más cerca de la persona que se encuentra en estado de coma. Por ejemplo, si todos sus hijos viven fuera y es la vecina, la prima, la hermana, la compañera de promoción, la compañera de trabajo, la que la lleva al médico, la que la llevó a la emergencia, la que recibe la historia clínica, la que la visita, la que la asiste, es eso, el apoyo es asistente. Entonces, esa persona que acreditará la convivencia y las medidas de cuidado que tiene con la persona en estado de coma, esa es la persona que será designada como el apoyo de la persona con discapacidad. Muy bien. Esto ya lo mencionamos. Entonces, la designación de apoyos y salvaguardias es obligatoria. No se puede designar apoyos sin salvaguardias. Nosotros, en algunos lugares, creo que han entendido las salvaguardias como otras personas. Nosotros no la entendemos así. Nosotros hemos entendido, de acuerdo como lo define la Convención, que las salvaguardias son medidas. Pero nosotros no establecemos quién es la persona que esa medida, sino establecemos como obligatoria la medida que se tiene que tomar porque la persona lo ha previsto al momento de designar el apoyo, ya sea la propia persona con discapacidad o ya sea el juez. Entonces, cuando se designa el apoyo, es obligatorio que se establezcan medidas de salvaguardia. ¿Cuáles pueden ser esas medidas de salvaguardia? Por ejemplo, rendición de cuentas. Por ejemplo, contratar auditorías. Por ejemplo, permitir que en nuestro caso son las municipalidades que tienen un registro y una dependencia dentro de la misma municipalidad que se llaman OMAPE, que son unas oficinas que antes velaban por los derechos de la mujer, por los derechos del niño, y que fueron incorporando también dentro de las poblaciones vulnerables a las personas con discapacidad. Y entonces, como está previsto el sistema, es que cada municipalidad, que es una jurisdicción relativamente corta, porque nosotros tenemos muchos millones de habitantes, incluso en Lima tenemos muchos millones de habitantes, entonces cada municipalidad lleva un registro, se ha previsto que cada municipalidad tenga un registro que los notarios y los jueces le mandamos decir, por si acaso, aquí en tal dirección vive esta persona que tiene discapacidad y ha designado un apoyo. De tal manera que de la propia municipalidad vayan a hacerle una vigilancia a esa persona. Esto se va a hacer en la medida que la persona que ha designado el apoyo tenga una pensión. Para nosotros es muy importante como sobrevivencia. La pensión es muchas veces el único ingreso, además del techo de la persona, es el único ingreso que tiene la persona periódicamente. Y entonces lo que se ha detectado a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el abuso que se tiene, que se cobra la pensión y se utiliza para otros fines y no para el propio bienestar de la persona adulta mayor o de la persona con discapacidad. Y entonces la vigilancia que van a tener las municipalidades es esa, verificar in situ con facultad de visitar a la persona con discapacidad, el estado de salud en el que se encuentra y que efectivamente se esté destinando el dinero de la pensión en beneficio de la propia persona con discapacidad. Muy bien. Las personas, esto acá ya lo hemos visto, vamos a la siguiente. ¿Cómo se hace la designación del apoyo? La designación del apoyo se hace de manera libre y voluntaria, apoyos y salvaguardias siempre juntos, ¿no? Que considere, dice la norma, que sean necesarios para coadyuvar al ejercicio de la capacidad jurídica. En principio, la designación de los apoyos no se hace con facultades de representación, se hace para que acompañe, y esto es bien importante, de que no, porque queremos casualmente, al eliminar la intervención y la curatela, lo que hemos querido eliminar es el modelo de sustitución. Entonces, el apoyo no sustituye a la persona con discapacidad, la acompaña. De hecho, ¿qué hace el apoyo, por ejemplo, frente a la notaría? Yo le explico a la persona con discapacidad y la persona el acto que va a realizar, las consecuencias que de él se derivan, y la persona puede voltear y preguntarle, como lo hace cualquiera, a su abogado, ¿no? Puede preguntarle al apoyo para que le facilite la interpretación de lo que le estamos comunicando cualquier autoridad con respecto a algún acto que vaya a celebrar. Sin embargo, podría generarse una discusión, que el apoyo le diga, no, no firmes, ya te he dicho que esto no te conviene, y que la persona con discapacidad me diga, no, yo sí quiero firmar,
Entonces, ¿cuál es la actitud que tiene que tener el notario o cualquier otra autoridad en respeto de la autonomía de la persona con discapacidad? Y ese respeto a la autonomía incluye también el derecho a equivocarse. O sea, todo ser humano tiene derecho a equivocarse, porque si no tuviera derecho a equivocarse no existiría el divorcio, porque el divorcio es eso, todos los que nos casamos y nos divorciamos es porque nos equivocamos, ¿no es cierto? Y eso nos pasa con todo. Cuando tenemos hijos nos pasa igual, pero no hay devolución. Así que tenemos que quedarnos. Pero cada vez que celebramos un acto, nos mudamos a una casa, nos tocó un vecino que no lo soportamos y nos equivocamos. Entonces nos mudamos de casa, ¿no? Entonces, la posibilidad de equivocarnos y de cometer error es humano, ¿no? Entonces, le tenemos que admitir a la persona que sí puede equivocarse. Hay que romper, y ese es un prejuicio que cuesta muchísimo, decirle, señora, deje que su hijo decida, y si se equivoca, que aprenda, porque solamente aprendemos a través del error. Entonces, esa sustitución, pobrecito, no entiende, yo mejor decido por él, porque yo no me equivoco, es falsa, porque, señora, todos nos equivocamos, los padres nos equivocamos constantemente, y los hijos nos los hacen saber todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ninguna autoridad puede imponer la designación de apoyos. ¿Qué hace si llega una persona con discapacidad y resulta difícil que se comunique, ¿no? Entonces, hoy en día llega una persona con discapacidad, el notario tiene, cualquier persona que llegue, el notario tiene que verificar el registro personal, que es público, lo cual facilita, si esa persona ha designado apoyos o no. Porque yo puedo tener una persona y no saber que es un esquizofrénico, paranoide, pero que en este momento está muy bien medicado. Ahora, sin embargo, podría tener la designación de un apoyo, por ejemplo, para actos patrimoniales, ¿no? Entonces, yo siempre ahora tengo que ingresar, así como verifico su documento de identidad, ingreso a registros públicos y en el acto y en la línea me dice, no tiene, esta persona no tiene, antes tenía que hacerlo con el curador, hoy día tengo que hacerlo también para cualquier persona, por si acaso tengo un apoyo. Entonces, porque el apoyo lo acompaña. No le puedo decir nunca, señor, váyase usted y que venga el apoyo, aunque tenga facultades de representación, porque también puedo darle facultades de representación. Por ejemplo, soy una persona que tengo una columna bífida o soy una persona que estoy cuadrapléjico y entonces esa persona no puede movilizarse y tiene que cobrar pensiones, tiene que ir a juntas generales de accionista porque ha heredado o él es propietario de acciones en una empresa importante. Entonces, le otorga a ese apoyo facultades de representación. Por ejemplo, he visto casos como el que les estoy mencionando, de personas que tuvieron una capacidad plena, hoy ya no la tienen, y estas personas dicen, para mi cuidado, mi hija tal, ese es mi apoyo. Para ir al médico, mi hijo cuál, porque él es médico, yo prefiero que él me acompañe cada vez que el médico va a decir algo de mí, ¿no? Pero para ir a la Junta General de Accionistas, ni hablar, fulana de tal con facultades de representación, porque confío plenamente en este hijo que también tiene acciones y que me va a representar muy bien. Entonces, así se va repartiendo de acuerdo a las necesidades de cada persona y a lo que él considere que son las facultades que puede delegar, sustituir o que quiere asesoría, solamente ayuda y asistencia de esta persona con discapacidad, ¿no? Cuando es en notaría y cuando es ante el juez, es en notaría si la persona puede manifestar voluntad. O sea, el notario no puede, no tiene la facultad suficiente para investigar la historia de vida de la persona. Entonces, si la persona puede venir y designar directamente ante mí, viene y designa a la figura de sus apoyos y establece las salvaguardias que mejor le convenga. Pero si la persona no puede manifestar voluntad, ahí sí es el juez el que con el jus imperium va a ir citando, investigando, averiguando y va a poder determinar esta historia de vida de la persona y conocer cuál hubiera sido su voluntad presunta, ¿no? ¿Qué toma en cuenta el juez para determinar esta voluntad de la persona? Es la trayectoria de vida, las manifestaciones previas en situaciones similares o contextos similares que hubiera tenido, la información que proporcionan las personas de confianza, que son las personas que asisten, ¿no? Las preferencias y cualquier otra consideración pertinente para el caso concreto. Esta información que proporcionan las personas de confianza que asisten a la persona con discapacidad, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a estas técnicas que acompañan en sus cuidados personales a las personas con discapacidad,
que no pueden asistirse a sí mismas, no pueden cumplir incluso con labores de higiene, con preparar sus alimentos. Esas personas conviven con la persona con discapacidad y tienen un valor muy importante al momento de declarar, ¿no? En el Perú nosotros tenemos un sistema muy avanzado en cuanto al tratamiento oncológico, y tenemos una clínica que se llama Fellow Sister de la clínica Anderson. En esta clínica, por ejemplo, y esto por una situación personal tuve oportunidad de conocerlo, que el personal de limpieza, el personal técnico, las enfermeras, los médicos de guardia y los médicos tutelares, todos informan no solamente el estado del paciente, sino quién atiende al paciente. Por ejemplo, si le sube la presión o si sus niveles se desbalanzan, entonces tiene que informar, además de qué ocurrió, qué había comido y todo, quién lo acompañaba en ese momento. O sea, visitado por quién estaba. ¿Quién lo había visitado unos minutos antes? ¿Quién acudió cuando se le dijo que la persona estaba mal? Entonces, toda esa información es una información que yo advierto de esta experiencia que comparto con ustedes, que es una información que tiene una importancia muy gravitante en el estado de bienestar de la persona. Y ese estado de bienestar no solamente interesa desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos de la persona a vivir una vida plena, a gozar de la mejor manera como él entienda el gozo de su propia existencia. Y eso es lo que queremos que aparezca en el documento de la designación de apoyos, y esa será la labor que tendrá que hacer el juez cuando no se haya designado apoyos de manera anticipada, ¿no? Ahora, estos apoyos son asistencias, nosotros así lo entendemos, libremente elegidos, facilitan el ejercicio de sus derechos a la persona con discapacidad, y el apoyo puede incluir apoyo en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y de las consecuencias de estos, y la manifestación e interpretación de la propia voluntad de la persona con discapacidad, ¿no? Y el apoyo solo va a ejercer representación cuando expresamente así lo haya designado la persona que designó el apoyo, o sea el juez el que lo haya designado. ¿Cuáles son las modalidades en la determinación de los apoyos? Puedo establecer apoyos en diferentes formas para que cumpla diferentes actos. Tengo que determinar la identidad de la persona. Es una de las pocas escrituras públicas donde piden que señalen hasta el número de teléfono y el correo electrónico de la persona que se designa como apoyo, especialmente cuando es a futuro. Tengo que establecer el alcance, hasta dónde llega el alcance de esta persona, cuánto es el plazo de duración del cargo, y cuáles son la cantidad de personas y en qué forma van a ejercer el cargo. Es algo para los que tenemos formación jurídica parecido a los albaceas, ¿no? O sea, los administradores de la herencia, es algo parecido así, pero se ha referido a la propia vida de la persona, ¿no? Luego, los apoyos también pueden ser personas naturales jurídicas, ¿no? No existen en el Perú todavía personas jurídicas habilitadas para prestar el servicio de apoyo de las personas, pero por ejemplo, sí está ocurriendo que las personas adultas mayores o con discapacidad que han sido realmente abandonadas en una casa de reposo, así lo llamamos nosotros acá, porque los hijos no van, no son personas solteras, no sé si pasa, pero por ejemplo nosotros tenemos aquí estas casas de reposo en donde viven las personas adultas mayores, y algunas son financiadas por embajadas de algunos países, y es increíble la labor solidaria que cumplen, porque detectan dentro de los nacionales de este país y que viven en el Perú, quién es la persona que ha sido abandonada, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad italiana hay una muy buena casa de reposo, que es la Sociedad de Beneficencia Italiana, y ahí les dan cabida a las personas que incluso antes de que lo pidan, los llevan ahí. Yo he asistido, he entrevistado a las personas, porque parte de su labor solidaria fue recibir la información de qué es la designación de apoyos, para qué sirve, y que lo puedan determinar en caso así lo determinen, ¿no? Entonces ahí viven personas, algunas que tienen bienes, y que no tienen parientes directos, otros sí, pero no viven en el Perú, ¿no? En el Perú ha habido mucha migración,
y tenemos familias, muchas familias, y ahora en el coronavirus podemos advertir la necesidad que tienen los padres que se quedan con todos los hijos viviendo en el extranjero y aquí no tienen quien les lleve los alimentos o les haga las compras, ¿no? Por ejemplo. Una cosa interesante de quienes no pueden ser designados, es una de las pocas limitaciones que se establece para la designación de las personas del apoyo, es que no pueden ser designadas como apoyo las personas condenadas por violencia familiar o sexual. Esto en previsión de que no se le dé esta facultad a una persona que casualmente queremos evitar que tenga una influencia indebida, que ejerza coerción con la persona con discapacidad, y si ya tiene un antecedente y tenemos una historia de violencia familiar, o peor aún, de violencia sexual, pues esas personas no pueden ser designadas a apoyo. Aunque no lo crean, ha habido protesta por esta medida, porque el concepto de las caricias debidas y las indebidas y los límites de respeto del propio cuerpo, no todos los niveles lo tienen claro, no en toda la sociedad lo tienen claro, y han considerado que a veces son inculpados injustamente, pero creo que es preferible la opción del legislador de haber optado por suponer que esas personas no son las más adecuadas para cuidar a la persona con discapacidad, ¿no? Ahora bien, también se ha establecido que el juez debe de realizar todas las obligaciones, y así lo dice expresamente, para obtener la mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias de la persona y atender su trayectoria de vida. Esa es una labor de investigación que tiene que hacer el juez, ¿no? Y tiene que determinar cuál es la voluntad que hubiera tenido esta persona, ¿no? Un caso les pongo, porque siempre me dicen, pero ¿cómo va a ser? El juez no puede investigar y nada, ¿no? Un caso les pongo que conocí hace muchos años de una muchacha en Italia. Ella se llamaba, ya ha fallecido ya, Eulana Englaro. Eulana Englaro era una chica que no nació con discapacidad, y terminando su bachillerato, ella estaba en la universidad, en su primer año de universidad, y tuvo un derrame cerebral, un accidente en moto, y la dejó en estado de coma. Transcurridos 5 años del estado de coma, los padres comenzaron a solicitar a las autoridades que la desconecten, porque ella estaba conectada para todas sus funciones vitales. Imagínense en Italia, un caso así, dificilísimo, ¿no? Sin embargo, igual como ocurre en todos nuestros países, cuando la sentencia es muy difícil, entonces, ¿qué ocurre, no? Los jueces encuentran nulidades y el expediente sube, baja y se pasea, pero no se resuelve nada, ¿no? Entonces, en una de esas, y después de firmarse el convenio de Oviedo, que es el convenio de bioética aplicado a la salud humana, a la biomedicina, qué sé yo, entonces ahí se hablaba de voluntad presunta, ¿no? Dice que se presume que siempre, en toda medida que se le aplica a una persona, tiene que presumirse, cuando no pueda manifestar su voluntad, cuál hubiera sido su voluntad, ¿no? La voluntad presunta, dice el artículo 9 de este convenio. Entonces parece que el juez había acudido a esta convención, o conocía el documento, y la aplicó y dijo, en mérito de esa convención que la han firmado todos los países europeos, ninguno fuera de Europa, a pesar de que está abierta para su firma, le dijo al juez, vaya usted, investigue la voluntad presunta de Eulana. Y se reconstruyó la voluntad presunta. ¿Saben cómo? Eulana había hecho sus prácticas en la universidad, en el bachillerato, en un hospital. Y había pasado desde pediatría, maternidad, todos los diversos ámbitos en el hospital. Y cuando llegó a la de los enfermos terminales, ella dijo, si yo me encontrara así conectada, yo le pediría que me desconecte porque no quisiera ver sufrir a mis padres. Ese recuerdo de esta experiencia la tenían sus profesores, sus compañeros de clase, y todos declararon ante el juez, y el juez no le quedó otra cosa que aceptar que se le desconecte a Eulana. Podemos tener una opinión a favor o en contra, pero lo cierto es que sirve de ejemplo para determinar cuál es la voluntad de la persona.
Bien, me están pidiendo que corte, yo en realidad solamente tenía No, algunas... no te pedimos que cortes, Rosalía. Perdón. Queríamos hacer un par de aclaraciones con Nicolás respecto de cómo funciona el sistema en el código acá de los pródigos, que acá en Argentina no tenemos registro, pero bueno, lo va a explicar Nicolás. Y después, como hay gente que se está retirando porque ahí tienen otro Zoom, o ya hemos visto algunas preguntas y también algunas disculpas porque se tenían que retirar, lo que sí quería comentar es que todo lo que nosotros estamos hablando acá, que no lo dije antes, lo vamos a pasar por mail, toda la documentación de Ecuador, de Perú, de Argentina, y los PowerPoint que quieran los exponentes, y yo quiero mostrar algo. Este es el libro que me regaló mi amiga Rosalía, en donde habla sobre la implementación de la Convención de las Personas con Discapacidad en la función notarial. Lo escribió ella, y me hizo una dedicatoria, esto es algo privado, me hizo una dedicatoria para mi amiga Celeste, con quien tenemos muchas aventuras por disfrutar. Bueno, esta es una de ellas, Rosalía. Así es. Esta es una de esas aventuras. Estás cumpliendo, estamos cumpliendo. Estamos entonces, cumpliendo, sí. estamos Exactamente. cumpliendo. Exacto. Quería que Nico comente lo de los pródigos en nuestro código, porque no son considerados personas con discapacidad, pero solamente un momentito y después te dejamos terminar a vos. Y también comentarle a la gente que hay dos temas. La inscripción tenía que ver con que nosotros pudiéramos tener registro de ese mail para después mandarles el material. Después nosotros sí publicamos en las redes el link del Zoom para que se sumen, pero el que quiera tener el material nos manda un mail a por la plena inclusión y equidad @gmail.com y nosotros se los mandamos. ¿Me permitís, Rosa, que Nico Claro haga que sí, sí, claro una que pequeña sí. explicación? Adelante, sí. Adelante, Sí, Nico. sí. Bueno, muchas gracias. Rosalía estaba contando un poco sobre los apoyos, los curadores, pero quiero dejar algo bien en claro acá en Argentina. El Código Civil habla de la figura de apoyo y de curador, ¿sí? Y además habla de aquellos apoyos con representación y sin representación. Es verdad todo eso que dice Rosalía, el tema de la voluntad, el tema de que la persona con discapacidad que se somete a este proceso deba manifestar su voluntad, cómo hacemos para recabar la voluntad de una persona que está quizás internada en un psiquiátrico, o cómo hacemos para recabar la voluntad de una persona que está internada en una sala de terapia intensiva, por ejemplo. Bueno, acá el código habla específicamente de que esa figura de apoyo, ¿sí? Puede ser autorizada por un juez y puede ser designada por un juez, ¿sí? Apoyo con representación, en algunos casos específicamente. Por ejemplo, yo les conté hace un ratito este traslado que tuve que hacer de esta mujer que estaba internada en un geriátrico, que tuvo COVID, que la derivaron al sanatorio Tamendi. Bueno, acá el juez específicamente a mí me designó como apoyos con representación. O sea que yo estaba autorizado, ¿sí?, a través del juez en firmar todos los papeles, las planillas, todo, en beneficio de la persona, ¿sí? Después también el código también autoriza a aquellos apoyos sin representación. O sea que ahí directamente la persona tiene plena capacidad, tiene plena manifestación de su voluntad y es una persona común y corriente como nosotros. O sea, por más que tenga un proceso, un proceso de restricción, o sea, ella es libremente de elegir su apoyo, de firmar un contrato de locación, de firmar de un contrato de permuta, de compraventa, lo que sea. Pero ahí hay que dejar bien en claro que la sentencia, ¿sí?, nombra el apoyo y nombra todas las restricciones. Si es que hace falta alguna restricción, porque generalmente a veces no hace falta. Eso es importante. Y después, hablando con Celeste, y se me vino a la cabeza un caso que tuve en la Defensoría sobre una persona pródiga. Es verdad, el código, antes de la reforma nuestra, directamente a esa persona pródiga la inhabilitaba civilmente, ¿sí? Y se le designaba un curador también. Este nuevo código, que hubo una reforma en el año 2015, en el artículo 48 habla de pródigo especialmente. Y dice así: pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes se expongan a su cónyuge, conviviendo sus hijos menores de edad,
o con discapacidad a la pérdida del patrimonio. A estos fines se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional. Bueno, habla del concepto de discapacidad, que nuestro código, el artículo 48, habla de los pródigos y además da una definición de discapacidad. Esto es algo insólito porque en ningún lado está, solamente en la convención habla, y ahora en nuestro código. Es importante porque la gente no lo sabe. ¿De dónde sale este concepto de discapacidad? Bueno, acá está. Y algo importante, lo del pródigo, es que la figura del pródigo, ya cuando realmente la persona, de alguna manera, dilata su patrimonio, o con distintas acciones perjudica a su familia, a su entorno, a sus hijos, ahí el juez, a través de pericias, detecta esto y se la puede inhabilitar a la persona y se le designa un apoyo, ¿sí? Pero bueno, me parece que allá la legislación en Perú es distinta. Pero bueno, quería aclararlo nada más. Gracias, Ele, y gracias, Rosalía. Gracias. ¿Vuelvo? Tenemos que hacer una armonización de la legislación. Sí, no, tenemos que seguir aprendiendo. Nosotros también, o sea, hay una situación que no sé si alguna vez ustedes la han analizado, yo no la he tenido, pero sí la he planteado a las autoridades, y es la siguiente: ¿qué pasa si una persona pródiga además deviene en una discapacidad? O sea, si se juntan las dos condiciones en una sola persona, ¿qué cosa vamos a prevalecer frente a la incapacidad relativa que se presenta porque es pródiga, o porque es toxicómana, o porque es adicta al alcohol o adicta a las drogas, y a la vez es una persona con discapacidad? Entonces, como prevalece como ser humano, lo que va a prevalecer es el tratamiento de la discapacidad. Entonces sí se puede dar el caso que tú mencionas de que una persona que sea un pródigo, el juez opte por designarle a un apoyo. Sí, es interesantísimo, y recién estamos comenzando, ¿no? O sea, recién estamos comenzando a implementar la convención que ya tenía más de 10 años, pero vamos en el camino y lo importante es andarlo, ¿no? Bien, muy brevemente, para terminar, algunas pinceladas de lo que es la regulación. Los apoyos no son responsables por las decisiones de la persona a la que prestan asistencia. Eso es importantísimo. O sea, como el apoyo no es responsable de la persona a la que presta la asistencia, porque puede estar con él y él puede imponer su voluntad, y el apoyo no tiene ninguna responsabilidad porque no es su padre. O sea, no estamos hablando de una persona en menores condiciones, que es la persona con discapacidad, tiene todo su derecho y él va a asumir toda la responsabilidad. Y sin embargo, el apoyo con representación que actuara en contra de la voluntad expresa o la voluntad tácita de la persona con discapacidad, sí puede la persona con discapacidad repetir contra él. Fíjense qué importante. O sea, tiene que tener bien claro el apoyo, en qué condición está actuando en cada caso, y dejar constancia, porque según eso se va a determinar quién tiene la responsabilidad, ¿no? Los apoyos no están obligados a otorgar garantía, o sea, en todos los casos se presume que no están obligados, pero podría, dentro de la amplia libertad que tiene la persona con discapacidad, podría establecer el otorgamiento de garantías si así lo estime por conveniente. Al final, al exigirse que la persona con discapacidad, que la persona que se designa como apoyo, suscriba también la escritura pública de designación de apoyo y acepte el nombramiento, entonces ese al final es un acto, ¿no? Bilateral, porque está participando para aceptarlo. Se discutió, ¿por qué tienen que obligar a la persona que ha sido designada como apoyo que firme? Y es para asegurarse, evidentemente, que asume el cargo, que conoce las condiciones bajo las cuales se le ha otorgado y que va a cumplir con él, ¿no? Ahora, para el apoyo futuro hay un segundo momento, porque en el momento que lo designo, se tuvo que elegir. En el momento que designo el apoyo futuro, ¿va a participar la persona que yo he designado? No, la respuesta es no, porque yo quedo libre de cambiar esa elección. Y entonces, mejor ni le digo, ¿no? Porque además, en ese poco tiempo que tuvimos de la experiencia de que se designaba el curador a futuro, hubo discusión sobre si se inscribía o no se inscribía, en qué momento se inscribía, y bueno, como el legislador no fue claro, se inscribió desde el primer momento. Y hubieron casos en donde padres habían designado, por ejemplo, al hijo tercero o al hijo del segundo matrimonio. Y entonces la cónyuge
del primero, le decía a los hijos, mira, tu padre no los prefiere, y entonces se creaban conflictos familiares. Así que ahora se dice, no le comenta, inscribe, pero se mantiene en secreto, no lo comenta, y en el momento que ocurre la circunstancia que había previsto la persona designarlo como apoyo, entonces acude el apoyo del juez y le dice, señor juez, he tomado conocimiento que yo soy la persona designada como apoyo, acepto el encargo, o de repente no lo acepto, porque para eso se recomienda que establezcan apoyos sustitutos, para el caso que el primero haya fallecido o no se encuentre posibilidad de ejercer el cargo, que designe cuando es a futuro a diferentes apoyos, ¿no? Ahora, las salvaguardias son las medidas que tienen como objeto el respeto de la autonomía de la persona con discapacidad, de la autonomía de su voluntad, de sus preferencias, y que se establecen para prevenir el abuso y la influencia indebida, así como evitar la afectación de los intereses de la persona beneficiaria, o sea, de la persona con discapacidad, o que se coloque en una situación de riesgo. Hay un comentario especial que ha merecido el otorgamiento de testamento. En el testamento por escritura pública, en el Perú no hay una gran cultura testamentaria, o sea, no es costumbre que todas las personas hagan testamento, pero sin embargo, el legislador ha previsto que si la persona con discapacidad otorga en su testamento un beneficio especial a la persona que ejerce el cargo de apoyo, entonces tiene que pedirle previamente autorización al juez. O sea, primero va donde el juez, le pide autorización al juez, el juez hará las investigaciones del caso, y recién con esa autorización se presenta ante el notario y le dice, ahora sí, te voy a dictar mi testamento por escritura pública, ¿no? Es una figura parecida a la que conocemos, y seguramente ustedes en todas las legislaciones tienen algo parecido, a cuando se pretende vender el bien de un inmueble de un menor, ¿no? Cuando se pretende disponer de los bienes del menor, primero se va al juez, se le justifica al juez por qué lo quiere hacer, y el juez da su autorización a través de una resolución, ¿no? Lo mínimo que tiene que haber como medida de salvaguardia es el plazo. O sea, ahí viene otro problema en la práctica, que dicen, no, pero es que es la única persona que tengo, no puedo designar a otra persona. Entonces, ahí va a tener que señalar un plazo, no han puesto plazo mínimo, o sea, puede señalarlo por 10 años, y si tiene 80, es muy probable que en esos 10 años ya no haya necesidad de renovarlo, ¿no? Pero puede establecer el plazo abierto, y una cosa muy importante es que establecer mecanismos de control que la propia persona designada como apoyo le conviene que se establezcan estos mecanismos de control, porque de esa manera va a poder justificarse ante cualquier situación a futuro de que pueda cuestionarse su actuación como apoyo. Bien, muchas gracias por su atención a esta larga exposición, pero me encanta el tema y siempre tengo mucho que decir de él. Gracias por su paciencia. No nos tenés que agradecer, nosotros te tenemos que agradecer a vos, y la verdad que sabés un montón, sabés mucho, y podés ayudarnos a armonizar la legislación en toda la región. Hemos pasado en esta charla de estas 2 horas desde lugares como Ecuador, que están todavía con la figura de la curatela como una figura arraigada, más allá de haber suscrito a la convención y a todo, y todo lo que eso significa. Después, con Nicolás, pasamos por los apoyos que nosotros en Argentina tenemos, y yo sé que desde Argentina vamos un poquito más que lo que dice, como lo hablamos en el seminario, también con Marcelo, ¿te acordás? Vamos un poquito más allá, o algunos jueces se atreven a ir un poquito más allá de lo que está escrito en la norma, porque llevan la convención a cumplir la convención. Y después finalmente con vos y con la legislación en Perú, y cómo también los notarios intervienen en la designación de apoyos, que fue algo que sinceramente me sorprendió mucho en septiembre del año pasado, donde nos conocimos. Me sorprendió mucho, pero para bien, porque es una forma de agilizar el sistema judicial. Creo que en Argentina, pero en toda Latinoamérica, está muy
está muy burocratizado, creo que la justicia está muy burocratizada, y también en estos tiempos de pandemia, por lo menos nosotros acá en Argentina tenemos una feria extrajudicial. Vos nos has comentado también, Rosalía, que todavía no han podido abrir las notarías, pero seguramente en el momento en que se abran va a ser mucho más ágil designar un apoyo que cuando levantemos la feria judicial. Creo que teníamos alguna pregunta, igual se nos está agotando el tiempo, pero alguna, gracias, bueno, están dando las gracias, felicitaciones por otorgar conocimientos valiosos de profesionales a los profesionales invitados. Había una pregunta para Nicolás que se tuvo que retirar un momento, que tenía que ver con la diferencia entre apoyo y salvaguarda, si es similar al curador. Después de esta pregunta se la voy a pasar a Nicolás. Depende de dónde sea Celia, porque depende de dónde sea Celia es a quien se la tengo que pasar la pregunta, ¿no? Claro. Si Celia es de Argentina, Nicolás, si Celia es de Ecuador, a Víctor, y si Celia es de Perú, te la tengo que pasar a vos, Rosalía. Y bueno, pero creo que es de Argentina porque después sigue si se puede hacer algún amparo para obras sociales. Sí, sobre eso nosotros desde nuestra asociación civil, si es de Argentina, que nos escriban a por la plena inclusión y la equidad @gmail.com, y tenemos un comité de crisis que hemos armado para ver algunos temas específicos de Argentina. Quiero dar las gracias ahora para cerrar a todos los participantes, más que nada, sí. ¿Le sí. podría hacer una preguntita o una acotación a Rosalía? Por supuesto. ¿Qué tal, Isabel? Encantada. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Isabel Ramos Verde? Bueno, sí. somos amigas de Rosalía, sí. Tenemos incluso un libro que hemos compartido escritas. Rosalía, te quería simplemente también comunicar, atento que tú te has referido, bueno, tus exposiciones son magníficas, maravillosas, como siempre, hemos compartido incluso disertaciones juntas, que en Argentina, ahora, si bien no está aún en el código, se está utilizando bajo el nombre de medida autodeterminativa, el tipo de apoyo al que tú aludes, de determinar a futuro la persona quién puede ser el que le preste esa función cuando esté con Alzheimer o cuando caiga en algún tipo de discapacidad. Justamente hay un magistrado que es el que se encarga de difundir justamente esto, que es el doctor Giuliano, un juez de familia de Pergamino, que es una localidad de nuestro país, y justamente también hemos compartido con el panel, y él la está poniendo o la está implementando. Así que te quería dar esa primicia. Muchas gracias por la actualización, fantástico. Ya vamos a conversar entonces. Muy bien, gracias Isabel, como siempre un placer. Gracias. Ok, excelente, para ti. Bueno. Ahí habilité el micrófono. Los y las quiero invitar a nuestras próximas charlas, encuentros de Hablemos de Discapacidad. Fue muy rico este encuentro sobre la capacidad jurídica, que siempre queda como en el ámbito de los abogados, de los notarios y de los jueces, pero sabemos que todo esto tiene que ver con las personas con discapacidad. Entonces, seguramente repetiremos algunas de estas charlas. Te vamos a invitar, Rosalía, no estás invitada, creo que estás obligada. Muy bien, yo me dejo obligar, encantada. Perfecto. Estás obligada. También vamos a invitar
a otros compañeros del seminario de Colombia, que es muy rica también la experiencia en Colombia, y seguir ahondando sobre esto. Y nuestras charlas están, vuelvo a repetir, dirigidas a la comunidad toda, a los que tenemos la obligación como profesionales de llevar adelante nuestros conocimientos, pero ¿qué hacemos con el conocimiento? Lo tenemos que compartir. Si el conocimiento nos lo guardamos, no sirve para nada. Y sobre capacidad jurídica creo que tenemos que hablar para las personas con discapacidad, que ellos son los que tienen que saber, y los que tenemos que saber, porque yo soy una persona con discapacidad, cuál es nuestra capacidad jurídica según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Así que, bueno, las preguntas que debe haber, había varias, pero bueno, estoy leyendo que hay muchas felicitaciones por tu ponencia, Rosalía, y para todos. Y la realidad es que es muy grato hacer estas charlas en estos tiempos de pandemia, en donde tal vez la comunicación y tal vez la comunicación vía internet ha posibilitado el acercamiento que de otra manera, creo que lo hablamos ayer en un Zoom que hicimos de práctica, tal vez en algún otro momento hubiéramos estado tan atareados con otras cosas, no por mala voluntad, sino porque íbamos de reunión en reunión, ahora también vamos de Zoom en Zoom, pero podemos por lo menos programarlo Zoom, y estar en varios países. Ya sabemos, Rosalía, que nos queda pendiente las reuniones en otros países y las aventuras en otros países. Sí. Ya hemos tenido nuestras aventuras, las seguiremos teniendo, y ahora la aventura será navegando en internet y sumando a todos los que quieran sumarse. Por eso estas charlas son abiertas, son sobre diferentes temas, y también lo que me parece importante es que las personas con discapacidad nos digan de qué es lo que quieren hablar. Porque yo como persona con discapacidad digo, me parece que esto es importante, pero me parece muy importante que la audiencia y las personas con discapacidad y las que nos dedicamos a las personas con discapacidad, digamos, me parece que este tema lo tenemos que comentar porque por ahí a algunos no les llegó la información. Y esta es una forma de que la información le llegue a todos. Efectivamente. A veces estamos como muy enfrascados en la pandemia es mundial, el COVID, vemos en la televisión todo lo malo. Ahora, saquemos algo bueno de esto, y eso bueno es que hablemos de discapacidad en tiempos de pandemia, y no solo veamos la parte mala, veamos que hay cosas que podemos resolver con estos métodos que todavía hoy nos salió bastante bien, pero que todavía estamos viendo, porque no estamos acostumbrados, es algo nuevo para todos. Entonces uno cerra el micrófono, el otro habla más fuerte, pero bueno, creo que también en las reuniones, esto pasa como tal vez una desprolijidad, pero yo creo que estas charlas tienen que ser así. En las reuniones también nos olvidamos de prender el micrófono, ¿no? Bueno, pero es más humano, es más humano. Esto es más humano, con todas sus imperfecciones. La otra posibilidad hubiera sido, y que yo me la ofrecieron pero no la consideré, que era grabar un video. Grabar un video no. Mejor la interacción, mejor vernos la cara, mejor decir, bueno, me equivoqué porque toqué mal el botón. O sea, sentir esa humanidad, aunque sea a través de una pantalla. Así que les agradezco a todos. Héctor, ¿nos quieres decir algo? Dinos, Héctor. Yo quería preguntar, porque yo creo que la pandemia nos va a traer, hola a todas y a todos, por supuesto, nos va a traer un problema. ¿Qué va a pasar después? Y como yo estoy dentro del área, no específicamente de la justicia, estoy en el área de trabajo, porque estamos dentro del observatorio
en el artículo 27 de la Convención, va a ser un tema que vamos a tener que discutir, cómo abordamos esto, porque en la Argentina todavía, no sé cómo está en el resto del mundo, dentro de las leyes que rigen el trabajo en la Argentina incorporamos el tema de la discapacidad, dado que en nuestras leyes, tanto en la 23.551, que es la ley de asociaciones gremiales, como en la ley de contrato de trabajo, el tema de discapacidad está suscrito solamente a la percepción de una, ¿cómo se dice? De una dádiva que yo le digo al tema de las personas que sufren el síndrome de Down. Pero en la realidad, las personas con discapacidad, no existe la palabra discapacidad en estas leyes. O sea, no existe como sujeto de derecho al trabajo. Entonces me gustaría que en la próxima charla hablemos de por qué esto va a ser tema para el futuro, porque después de la pandemia, está bien que estemos con el IFE, que estemos con la tarjeta alimentaria, vamos a tener que hablar de trabajo y vamos a tener que reglamentar el trabajo de las personas con discapacidad, porque lo que pasa jurídicamente, laboralmente en la Argentina con las personas con discapacidad dista mucho de ser justicia en ese tema. No estamos considerados, como dice la Convención, sujetos de derechos, en igualdad de oportunidades con las personas convencionales. Nosotros tenemos que volver a barajar en esto, barajar y dar de nuevo y decir, presentarle a la sociedad que las personas con discapacidad tenemos capacidades. Y en eso es lo que tenemos que hablar en la próxima. Gracias. Sí, sí, la verdad te agradezco, me están escuchando, ¿no? Sí, te agradezco, Héctor, tu intervención, porque uno de los temas que a mí, como coordinadora de la Comisión de Discapacidad de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, que es un gremio, es un tema que me urge. Ayer estuve en un Zoom, ayer no sé si estuviste vos en el Zoom de la OEA, hablaron desde la OIT Discapacidad, y bueno, queremos ver qué documentos sacaron ellos y ver cuál es la realidad, porque ellos hablan de una nueva normalidad, que tal vez sea esta, pero lo que a mí me preocupa, y lo vamos a dejar para, no sé si la próxima, pues ya la tenemos la próxima, pero para otras charlas, es que las personas con discapacidad no seamos encasilladas en el teletrabajo. Así que, Héctor, me parece muy importante el tema acá acá y en todo el mundo, no solo en Argentina y en todo el mundo, y seguramente con compañeros como los que tenemos, como Rosalía, como Víctor y como otros amigos que tenemos, podemos ver cómo está funcionando para armonizar la legislación en todos los sentidos, en capacidad jurídica, y ver qué es lo bueno que tiene qué es lo bueno o lo mejor o lo superador de otros países para llevarlos a la región. Así que bueno, con esta propuesta que es muy interesante y que yo ya la había evaluado, porque imagínate que desde un gremio no puedo dejar de hablar de trabajo, no puedo, pero quiero cerrar, quiero dar las gracias a todos, quiero dar las gracias a Pomeranet Media, que está haciendo el subtitulado simultáneo en Zoom. Este subtitulado sirve solo para Zoom, por ahora. Como digo siempre, no todo es por ahora. Vamos a ir, ellos seguramente van a ir perfeccionando y van a poder hacer subtitulados para todos, pero quiero agradecerle a ellos, a mi amiga personal Rosalía, a mi amigo Víctor, a Nicolás, que es del equipo de I+C, y a todos los que participaron, y todas las colaboraciones. Por un buen tema trajiste vos, Héctor, que es el tema del trabajo y las personas con discapacidad, un tema muy relegado en el mundo. Sí. Te voy a pedir un favor en especial. Atento que vos estás coordinando la Comisión de Empleados de Justicia. Uno de los problemas fundamentales que tenemos ahora, y si querés, porque yo lo estoy difundiendo por todas partes ello, porque afecta,
con la implementación de el procedimiento digital, ¿no es así? Las personas con discapacidad visual, llámese baja visión y ceguera, no tienen la compatibilidad que corresponde entre el sistema lectoparlante y el sistema de digitalización de los expedientes. Por lo cual, si bien Capital o Nación nos regíamos por la 2998, que se nos permite, y todavía tengo entendido, aún no ha sido derogada del todo, entiendo, porque no ha salido en contrario, pero los juzgados hacen oposición cuando te presentas aún con el formato papel. Provincia de Buenos Aires, contrariamente, nos cercenó directamente la posibilidad de trabajar, porque la incompatibilidad subsiste. Yo he hecho presentaciones, incluso estoy lidiando con ese tema, he llegado al AC, hemos hecho presentaciones tanto ante el ministro de Lázari, ante el ministro de la Corte, actualmente Soria, quedaron en contestar si en estas semanas iban hasta ahora muy tibiamente nombraron una resolución en estas prórrogas que se fueron suscitando a través de la resolución número 14, en la cual dice que en casos extremos, mientras dura la pandemia, podrían presentarse en el sistema papel, pero todavía nada se dijo respecto de qué vamos a hacer más allá de la pandemia. Eso en provincia. Y en Capital Federal, justamente la semana pasada, me comuniqué con la Corte Suprema, y bueno, se está interiorizando sobre el tema el ministro Rosenkrantz. Pero en este entretiempo, por ejemplo, que podríamos estar elaborando trabajo en la época de pandemia, anticipándolo, no podemos hacerlo, porque justamente al ser electrónico no tenemos posibilidad y no hay alternativas, ni en capital ni en provincia. No hay accesibilidad. Yo coordino, justamente, Héctor me conoce muy bien, yo soy la coordinadora del grupo de trabajo de accesibilidad de Andis, también aquí en Argentina. Y a ti te tengo en mi grupo, también en el WhatsApp. Así que incluso si quieres en algún momento que amplíe el tema o que te diserte sobre accesibilidad, puedes contar conmigo y lo voy a explicar en Excel. Por supuesto. Anoté ahora una charla sobre accesibilidad, anoté una sobre trabajo, que ya la teníamos, una sobre accesibilidad que es tan amplio, pero lo que tiene que ver con accesibilidad digital no solo afecta a la justicia, afecta a muchos órdenes de la vida, como la justicia, el estudio, por eso. Entonces, bueno, te lo tomo, Isabel, después seguimos por hablamos privado. en privado. Vamos a seguir haciendo estas charlas porque me parece que son muy buenas, y bueno, le doy las gracias a todos los participantes, a todo el equipo de I+C, y al que se quiera sumar al equipo, bienvenido sea, porque nosotros hacemos esto, bueno, Héctor me conoce y sabe cómo lo hacemos, todo a pedal, ¿no, Héctor? Todo remando, todos los que hacemos esto, lo hacemos, y alguna palabra que voy a tomar de Rosalía es lo hacemos con amor, porque si no hay amor no se puede hacer nada.
Obvio. Y también yo particularmente, y lo digo siempre, todo lo que respecta a las personas con discapacidad también va a repercutir en mi vida, porque yo soy una persona con discapacidad. Como la mayoría de... La mayor minoría en el mundo es la de las personas con discapacidad. Así que, si no somos muchos, alguien que me lo venga a discutir, y quien no conozca una persona con discapacidad, también suena raro. Sí. Y por último, no quiero ser extensa, pero lo que quiero decir es esto. Lo dije antes, nadie estamos exentos de tener una discapacidad, y a medida que avanzamos en nuestra edad y somos adultos, y los adultos mayores van adquiriendo discapacidad, entonces este es un tema de todos. No es un tema solo de las personas con discapacidad o solo de las personas que se dedican a las temáticas de discapacidad, o solo de las personas que tienen parientes con discapacidad. Es un tema que nos compete a todos, y también cerrar con que todas las políticas públicas que tengan que ver con las personas con discapacidad tienen que ser consultadas, no porque lo diga yo, no porque lo digamos las personas con discapacidad, sino porque las Naciones Unidas, en la Convención, en el artículo 73, así lo dispuso. Quiero cerrar con esto, le doy las gracias a todos y nos vemos en un próximo encuentro Hablemos de Discapacidad. Yo espero que el viernes que viene estemos hablando en primera persona a las personas con discapacidad. Vamos a hacer un encuentro para ver de qué temas quieren hablar. Acá surgieron varios temas. De qué temas quieren hablar, porque también sabemos que con esta pandemia hay muchas personas que están solas, y hay muchas personas con discapacidad que están solas en su casa. Entonces esta es una forma de acercarnos, de alguna manera. Y en una charla como de café, más allá de que Rosalía no hace charlas de café, ella hace unas grandes exposiciones porque ella es profesora de posgrado de una universidad y nos encanta, pero la realidad es que esta es una forma de acercarnos a todos. Así que bueno, desde I+C les agradezco la participación a todos y a todas, y sigamos construyendo un mundo que nos incluya a todos. Hasta la próxima.